¿Perdiste la cuenta de cuántas aplicaciones has hecho en los portales de empleo? ¿Sientes que buscar trabajo es más difícil que pasar cálculo diferencial? ¡Ay, no! Tranquilo, inhala y exhala. Dale play a tu futuro. Aquí comienza Simon Jobs, donde te decimos cómo buscar y encontrar ese trabajo de tus sueños o eso que deseas mientras estudias. Ponle alas a ese sueño. ¡Pilas! Bienvenidos a Simon Jobs, porque no es suerte, es estrategia. Un saludo para todos los oyentes que están conectados a esta hora de la tarde con la señal de Unisimón Radio. Gracias por estar aquí y bienvenidos a Simon Jobs, porque no es suerte, es estrategia. Y hoy, como siempre, tenemos temas e invitados especiales. Ya les vamos a contar de qué se trata todo esto. Yo soy Luisa Fernanda Llanza y como siempre acompañada de la mejor, nada más y nada menos que de Prince Luz Torres. ¿Cómo la trata este día, Prince? ¿Cómo te sientes hoy? Excelente. Sobre todo porque como tengo a la mejor coequipera de la radio, la señora Luisa Fernanda Yance, que hace unos programas bellísimos. Muchas gracias. Y donde siempre la sensación de cada vez que terminamos un programa de Simon Jobs es ¡ah! Sí. Ese ¡ah! Estuvo buenísimo, ¿cierto, amiga? Sí, sí. Y una vez más, reflexionando. Una vez más, un nuevo programa donde no solamente vamos a conocer a alguien y a vivenciar lo que esa persona nos tiene para contar desde su experiencia, desde su experticia, sino también, pues, ser un canal para que todos ustedes estén al día de las tendencias para todos los de la comunidad Unisimón. Nosotros estamos en el año de Canadá y por eso el programa pasado estuvimos con una chica de Montreal, de la provincia francesa, y en este programa tenemos una invitada que hace algún tiempo está radicada en Canadá, no en la parte francesa, sino en la parte inglesa, y que además tiene un vasto recorrido en todo el tema de reclutamiento, en los procesos de gestión humana, y que obviamente va muy de la mano y muy acorde con nuestro programa Simon Jobs. Así que yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Tatiana Gutiérrez, que se encuentra en estos momentos en Canadá y que nos va a brindar no solamente parte de su vivencia y experiencia, sino también un poco de luces para aquellas personas que han pensado en migrar a Canadá. Muchas gracias, Prince. En verdad agradezco esta invitación. Cada oportunidad que tengo de poder contar un poco de la experiencia que yo he vivido en el proceso de migrar y de transicionar profesionalmente, no la desaprovecho. Creo que es una oportunidad para que otras personas conozcan cómo pasa, por qué pasa, cuál es la actitud que debes abordar a lo largo de eso y cuáles son los caminos que existen. Los caminos son infinitos, y no me los sé todos, pero realmente puedo contar desde mi óptica cómo ha sido mi proceso y lo que yo he podido aprender en él. Yo creo que parte de tu experiencia se puede, digamos, resumir en una palabra y es reinventarse profesionalmente. Yo creo que una persona que tiene todo en Colombia, por así decirlo, profesionalmente, su familia, estabilidad, empresa, y de pronto decide migrar a un país, a un ecosistema laboral completamente diferente, con un idioma distinto, con un proceso de aprendizaje y de adaptación, que bueno, de eso conoces tú bastante, que eres psicóloga. Es realmente impresionante. Yo creo que si nosotros comenzamos a pensar en este momento, si la señora Luisa y yo decidimos, nos vamos el próximo mes a vivir a Canadá. ¡Wow! Wow. Wow, creo que sería un cambio así extremo. Totalmente. Comenzar a adaptarse, a buscar un trabajo, a reforzar el tema del idioma, si de pronto no tenemos el nivel de inglés, o en el caso del francés no tenemos el nivel de francés. O sea, creo que definitivamente todo es de cero. Empezar de nuevo, empezar de cero, habla muchísimo, no solamente de tu parte profesional, sino habla de tu parte humana, de tu identidad como tal y de tu manera para poder soltar, para volver a construir una nueva historia. Literalmente es así y no vaya a creer, tú dices de repente, no fue tan de repente.
Digamos que fue una decisión que nos tomó, digamos que la veníamos considerando hace un par de años atrás. Sin embargo, no veíamos ese momento como familia inmediato. Y llegó un punto en el que dijimos, ok, llegó el momento. Llegó el momento de hacerlo. Este es el momento en que tengo que dar esa antesala. Mi esposo trabaja en la minería y toda su vida trabajaba en la minería y yo soy esposa de minero. Entonces realmente yo voy a ser psicóloga donde quiera que vaya, pero la mina no está donde quiera que vayas. Entonces realmente era como algo que estaba en nuestro cuaderno, en donde migrar iba a ser una opción eventualmente. Nunca supimos en qué momento concretamente, pero dijimos ese momento va a llegar y tenemos que estar preparados para que eso pase. Y en el momento en que tomamos la decisión nos tomó, digamos que aproximadamente, puedo decir que como unos 8 meses a un año de preparación, porque las condiciones en las que decidimos migrar me ponían a jugar un papel importante dentro del proceso y era poder soportar el proceso migratorio que nosotros íbamos a llevar. Entonces implicó que definitivamente no podía llegar sin tener algunas bases claras sobre el idioma y bueno, empezar la ruta desde allí. Pero definitivamente sí, fue digamos que un salto de fe en condiciones en las que nos encontrábamos en Colombia bastante favorables. Como tú lo dijiste, yo tenía mi empresa, te digo tenía porque en pocos días ya no existirá, pero seguimos en ese proceso y traté hasta el máximo con mis colegas de hacer lo posible por seguir estando empresa en Colombia, estando aquí. Sin embargo, bueno, las condiciones favorecieron a que no y que había que tomar otro rumbo y eso es lo que hemos ido haciendo poco a poco. Entonces digamos que la transición aún no acaba, el proceso continúa y es un proceso que no se detiene de la noche a la mañana ni que se da de la noche a la mañana de alguna manera. Señora Luisa, pero vamos a preguntarle a Tatiana Gutiérrez. ¿Quién es Tatiana Gutiérrez actualmente, luego de sus 11 años trabajando en su empresa propia? ¿Y qué hace Tatiana cuando no está trabajando? Bueno, literalmente Tatiana sigue siendo psicóloga. Yo creo que eso nunca me va a abandonar. Es algo que llevo en mi ADN, es mi vocación. Fue mi manera de empezar a servir. Desde muy joven decidí que eso lo quería hacer y sigo siendo psicóloga y voy a ser psicóloga hasta el día que me muera. Digamos que desde Colombia mi rol como psicóloga fue cambiando de la parte organizacional a la de emprendedora y como emprendedora me llevó a desempeñar un rol en el cual tenía muchos roles, que no era solamente la psicóloga, sino la persona que administraba un negocio, que hacía comercio, que se sentaba a hablar con otros empresarios, que sabía de finanzas sin saber de finanzas, o sea, tenía muchos como roles allí. Y al llegar aquí me convertí en una estudiante universitaria de nuevo, después de haber dejado las aulas por última vez en el año 2009 cuando hice mi especialización. Y nunca imaginando que iba a regresar a las aulas a estudiar otra vez un programa en recursos humanos avanzados aquí y aprendiendo y diciendo que sabía hablar inglés. Literalmente. Todos solemos decir eso, todos solemos decir eso. Todos sabemos decir eso. My English is not very good looking. Cuando ya te enfrentas a una clase en inglés con un profesor que te habla de leyes canadienses, constitución canadiense, contratos, y tú dices, what, ¿qué idioma es este? Este no es el inglés que yo sabía. Digamos que fue esa transición de empresaria y profesional en mi país, en mi ciudad, donde me sentía muy segura y confortable, a un lugar en donde me conocían como estudiante, como una estudiante grande, como una señora que viene a estudiar, mamá de 2 hijas y esposa. Eso tampoco está fuera de la ecuación jamás. Creo que es lo primero dentro de la ecuación. Claro, y eso hace parte también de la misma adaptación. Por supuesto. Continúa. Por supuesto. Continúa, Tatiana. De ese tiempo, digamos que después de finalizar mis estudios, volví a ser empleada. Y hoy día soy parte de un equipo de Business Development aquí en la misma universidad donde estudié, en el college en donde hice mi programa, y apoyo empleadores o busco empleadores para maximizar la visibilidad de nuestros estudiantes y encontrar oportunidades para ellos en posiciones de, digamos, practicantes en Colombia, dentro del mercado laboral canadiense. Claro. Eso es lo que hago hoy.
Tati, yo le digo Tati, yo entré en confianza. Somos Con amigos. confianza, todos. con confianza. Tati, has contado, bueno, todo este proceso de transición, porque la transición continúa en muchísimos aspectos. Tienes más de 15 años de experiencia y cuando empezamos nos plasmamos un propósito. ¿Cómo ha evolucionado ese propósito a lo largo de este camino de transiciones, de aprendizajes y quizás también desprendernos y dejar de lado muchas cosas que antes creíamos y ahora ha cambiado o ya no lo creemos tanto? Mira, la realidad se ha dicho que cuando yo llegué a Canadá, el foco estaba puesto en que mi esposo se ubicara profesionalmente dentro del país. Y entonces con eso yo pude transicionar hacia el tema, pues, de dedicarme a la crianza de mis hijos, que era parte fundamental de nuestro ejercicio como familia. Sin embargo, las cosas no se dieron de esa manera y una de las primeras cosas que tuve que considerar fuertemente fue la idea de volver a trabajar aquí en tiempo completo. Porque yo en Colombia era dueña de mi propia empresa, dueña de mi propio tiempo, era mi propia jefe. No tenía que rendirle cuentas a nadie. Pero dentro del ejercicio migratorio y del ejercicio que hicimos como profesionales, ya eso no era una opción. Por todo lo que sucedió posteriormente a nivel migratorio, la opción de que yo pudiera hacerme a un lado después de los estudios y trabajar part-time o tal vez buscar la opción de seguir con mi empresa en Colombia de forma remota, ya no era una opción. Tocaba trabajar en Canadá. Entonces digamos que sí, ha cambiado el plan muchísimo en términos de lo que yo esperaba hacer y lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, todo pasa por un plan, todo pasa por un propósito. Dios te prepara para algo. Dios me preparó para estar en esta posición y seguir sirviendo, porque algo que definitivamente para mí era demasiado importante era ser de servicio para la gente, que la gente pudiera encontrar oportunidades, pudiera vincularse profesionalmente en empresas, pudiera acceder a oportunidades que fueran de valor para ellos en términos de networking, que aquí es tan crucial. Y eso fue como mi motivante. Yo dije, ok, si voy a hacer algo y tengo que trabajar, tiene que ser en esta vía en donde de alguna manera pueda seguir sirviendo a la gente, que era lo que hacía en Colombia, y se dio desde una perspectiva distinta, digamos, porque aquí estoy en una posición que no tiene una relación directa con recursos humanos, pero sí ayuda a la gente a poder localizarse profesionalmente, al menos en sus entry level positions, que es lo importante. Tú tuviste la oportunidad, Tati, de trabajar en Argos, en Prodeco y luego en tu propia empresa durante 11 años. Así. Claramente tú conoces el sistema colombiano por dentro demasiado bien, demasiado. Así es. Y 100%. precisamente este programa busca, porque no solamente nos escuchan nuestros estudiantes, sino la comunidad en general, y hay muchos egresados y muchas personas que de pronto en algún momento quisieran hacer una transición, un cambio, como le dicen como dicen en Canadá, un cambio de domain, cambiar así como de ahora estoy aquí en este sector y ahora me voy para el otro. Me muevo esto otro. Entonces, en este tema de Colombia, que es bien importante y que la mayoría de personas que nos escuchan, ¿dónde ves tú? Aquí voy a hacer una pregunta por 3. Ok. Lo primero es, ¿qué define un buen candidato en Colombia? Lo segundo es, ¿por qué hay personas tan talentosas que no consiguen oportunidades? Y por último, ¿cuál es el error para ti más grande que se ve en una hoja de vida? ¿Qué define un buen candidato en Colombia? Sí. Estamos en un entorno en Colombia en donde la educación juega un papel fundamental. Y eso es una realidad. Entonces, definitivamente en Colombia el continuar preparándose hace parte fundamental de poder acceder a oportunidades que te permitan estar en un entorno en donde puedas contribuir desde el punto de vista técnico. Sin embargo, yo creo que cada vez cobra más valor por la consultoría que hice con muchos empleadores en Colombia, pequeños y medianos. Cada vez cobra mucho más valor y yo creo que nunca lo va a perder, que siempre lo ha tenido, pero ahora tiene mucha más relevancia la capacidad de adaptarse a los cambios de forma inesperada, porque desafortunadamente
Antes la gente quería hacer solo una cosa y encasillarse en esa cosa, pero cuando tú estás en un ecosistema laboral como el de Colombia, desafortunadamente la mayoría de los empresarios en Colombia son pequeñas y medianas empresas. No es desafortunado, simplemente es una realidad. Entonces, cuando eso es así, definitivamente el profesional tiene que estar preparado para adaptarse y poder adaptar sus capacidades a diferentes roles. No puedes pretender saber solo de una cosa y quedarte encasillado en eso. Incluso para mí, como emprendedora en Colombia lo fue. Yo era una psicóloga de recursos humanos y yo al principio, cuando hice sociedad con mis dos colegas, les decía, yo soy una consultora de recursos humanos, yo no soy una vendedora. Y resulta que de un momento a otro terminé haciendo un rol comercial, terminé haciendo un rol financiero, terminé haciendo un rol contable. Y tú dices, ¿en qué momento yo aprendí todas estas cosas? Y es porque el proceso te lleva a eso. Entonces, la realidad se dice es que un buen candidato en Colombia es aquel que se preocupa por prepararse, no solamente en lo que es su core, sino en aquello en lo que también puede llegar a contribuir y agregar valor dentro de una organización, pensando en los resultados. Porque los negocios se hicieron para dar resultados y para ser económicamente viables. Ok, antes de que contestes la segunda y la tercera pregunta que estaba integrada, pues tú haces una salvedad y es, en Colombia es muy importante el tema del estudio. Lo que quiere decir, o lo que podemos de alguna manera inferir, es que en Canadá prevalecen otro tipo de habilidades y no de pronto el conocimiento como tal explícito o que venga directamente desde la universidad o desde el instituto como tal, sino desde otras, digamos, de una parte un poco más técnica y un poco más del hacer y no del ser y del pensar. Del hacer y del ser, porque honestamente sí, eso es un gran cambio de mentalidad. Cuando tú llegas aquí y dices, no, yo tengo una especialización, tengo un título, tengo una certificación, todo eso es maravilloso. Pero si tú no sabes cómo demostrarle al empleador canadiense cómo esa experiencia o ese conocimiento que tú tienes es aplicable a lo que el negocio necesita hoy, puedes tener los cartones que quieras, que no eres el candidato ideal. Aquí juega un papel fundamental la capacidad que tú tengas de poder hacer algo que llaman transfer skills, mover tus skills de una posición a otra. Te doy el ejemplo nuevamente mío, porque es mi vivencia propia. Cuando yo postulé a la posición en la que estoy ahora, tuve que cambiar mi mente y mi chip a decir, yo no soy una consultora de recursos humanos, yo soy una empresaria que tiene capacidad de hacer negocios. ¿Y cómo se hacen los negocios? Desde una mirada comercial, desde una mirada financiera, desde una mirada de rubro de resultados, desde monetariamente cómo este negocio es profitable. Entonces, desde esa mirada, definitivamente el que yo sea psicóloga no tiene un valor tan alto como el hecho de que yo sea capaz de demostrar que como profesional, en la carrera que sea, yo tengo la capacidad de hacer negocios. Eso es lo que te hace competente. Entonces, puedes traer toda tu experiencia, pero la magia está en hacer que esa experiencia sea transferible a lo que las posiciones en el mercado necesitan. Entonces, muchas veces encuentras personas que están en posiciones laborales en las que dices, ven acá, este señor estudió economía y está, no sé, cualquier locura. Unas combinaciones un poco complejas que tú dices, interesante, ¿cómo pasó esto? Porque tuvo la capacidad de demostrar en una entrevista y en su hoja de vida que sus competencias eran transferibles. Perfecto. Y ahí está la adaptabilidad también. Es un gran cambio de mentalidad, porque adicionalmente a eso, una de las cosas que tengo que decir sobre el mercado colombiano siendo psicóloga es que no es ni afortunado ni desafortunado, simplemente es. En Colombia nosotros le damos un valor muy alto como evaluadores y como reclutadores a las pruebas psicotécnicas. Eso es un componente fundamental dentro de un proceso de selección en Colombia. En Canadá, escasamente. Yo he participado, o en mi proceso de búsqueda de empleo, participé alrededor de como 7 u 8 procesos de selección activamente. Solamente en uno en el que no quedé seleccionada, creo que por las pruebas. Me apliqué por las psicotécnicas. Fíjate. Sí, o sea, y mira cómo... ¿Y qué pasó con el 16 PF? Sí, las 182 preguntas. No se puede.
Imagínate el Valentín y todas esas pruebas psicotécnicas, el Total. Guartec. No. El Guartec, El total. Guartec, Tati, ¿qué pasó con el Guartec? No, aquí eso no, es más, aquí eso se considera una intromisión en tu privacidad. Oh. O sea, Wow. tú- quiero decirte que en Canadá es ilegal preguntarte tu edad, tu tendencia de género. Claro, orientación No te sexual. pueden preguntar si estás casado, si tienes hijos, ni siquiera dónde vives. No les importa. La pregunta es inversa. La pregunta es, ¿tienes capacidad para llegar a trabajar a este lugar todos los días? ¿Sí? No. Después de ahí, donde vivas es irrelevante. Mientras que en Colombia nos damos el lujo de decir, si no me vive en las inmediaciones de tal y tal, no lo quiero. Si vive en Malambo no me sirve porque el trabajo es en No me Buenavista. sirve. No me sirve, es muy lejos, va a llegar Más o tarde. menos, más o menos. El bus Eso no va a llega pasar en ya. Canadá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso no va a pasar. La decisión es del empleado, no del empleador. Aquí no te pueden preguntar si tú tienes condiciones de salud. Las puedes tener, pero no tienes la obligación ni de decirlas ni que te las pregunten. Es ilegal. Tu orientación religiosa es irrelevante. Tu Me posición encanta. económica. Bueno, aquí el tema de los estratos aquí es otra cosa. O sea, Claro. ni siquiera lo puedes casi que visualizar de esa manera, pero ¿sí me hago entender? Entonces, Definitivamente, en Colombia. definitivamente hay un mundo en cada uno de los países en temas de procesos de Claro. gestión De humana y en temas de reclutamientos. reclutamiento es completamente diferente. Y supongo además que por el tema de tener tanta migración, obviamente el proceso de adaptación de todas estas personas que a su vez tienen una cultura obviamente inmersa en su ser, obviamente hay un proceso diferente para cada uno de ellos que vienen acostumbrados, por ejemplo, a cómo abordar con sus jefes, por ejemplo, una comunicación o cómo se maneja, por ejemplo, todo el tema jerárquico, es decir, todo ese tipo de cosas, por lo menos en Es Colombia, totalmente es completamente diferente a lo que yo he visto en Canadá. Pero no te he dejado responder las otras dos preguntas, que es ¿cuál es el error? Recuérdame. ¿Cuál es el error más grande que tú detectaste durante todo ese tiempo trabajando en Colombia en las hojas de vida? Y el tercero era, ¿por qué hay gente talentosa en Colombia que no consigue oportunidades? Sí, por ejemplo, tú lo que dijiste, la primera base en Colombia es estudio. Yo llego con mi pregrado, especialización, cartapacio maestría usted. y hablo De dos idiomas y soy C1. ¿Por qué no consigo trabajo? Mira, eso es una cosa que he aprendido aquí en la transición y puede ser que mi posición esté un poco transformada por lo que yo he vivido, pero yo creo que en Colombia las hojas de vida dicen demasiado. ¿Sí me va a entender? Sí. O sea, La prosopopeya del que yo hablo. Ay, miércoles, sí. O sea, cuando yo llegué aquí, Pri, obviamente yo tengo 20 años de experiencia, tengo 20 años trabajando, o sea, desde mis 20 y pico que hice mi primera práctica en Aluminio Reynolds. Antes de eso fui Wow. voluntaria en el PEP, antes de eso fui monitora en la Universidad del Norte todo el tiempo que estudié allá. Entonces, imagínate, mi hoja de vida tenía como 4 páginas. Y para mí mi hoja de vida era mi mayor orgullo. Sí, me hago entender. O sea, mi hoja de vida era mi mayor orgullo y las 15 responsabilidades que había por cada posición era mi mayor orgullo. Y decía, yo sí hacía vaina. Referencias personales, referencias familiares, mejor dicho, Por las favor, descripciones por así favor. enormes. Sí. Sí, yo no te voy a decir que en un ecosistema como el colombiano tienes que quitar las referencias laborales o las referencias personales, porque seamos honestos, todavía la recomendación y eso cuenta. Ahora, no hablemos de eso en Canadá. El tema del networking aquí es gigante. Somos unos bebés en Colombia haciendo networking. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de las hojas de vida tan extensas que no permite poder visualizar rápidamente cuál es el enfoque que esa persona tiene, donde las personas quieren demostrar que hacen demasiadas cosas y en realidad la hoja de vida no permite visualizar eso a ciencia cierta, agota. Y hoy día, bueno, eso lo hice por muchos años en Colombia, cada vez más el tiempo que tú dedicas a la mirada de una hoja de vida es mínimo. O sea, tú no le vas a dedicar 10 minutos a una hoja de vida, no va a pasar. No va a pasar. Y por lo menos en Potencializamos, que era mi empresa, nosotros teníamos nuestro sistema que nos permitía filtrar las hojas de vida por palabras claves. Entonces ya utilizábamos tecnología
para minimizar el tiempo que le dedicábamos a mirar una hoja de vida. Entonces, si tú haces una hoja de vida extensa y llena de palabras, ¿en qué momento tú logras venderte realmente? Tiene que ser concreto, específico y al grano. Eso puede pasar con las hojas de vida, que tendemos a escribir demasiado, a usar diseños bastante robustos que a veces hacen que la información no sea visible claramente y distraer la vista del evaluador en un momento determinado. Ahora, ¿por qué grandes profesionales no consiguen trabajo en Colombia? Hoy día te digo que es un tema de networking. Es un tema de networking. Yo creo que uno tiene que saberse relacionar. Y yo tuve, así como lo dijiste, yo trabajé en Argos, trabajé en Prodeco. Las veces que yo cambié de trabajo, de Gradesa a Argos, de Argos a Prodeco y de Prodeco a mi empresa propia, todas esas veces fueron intencionadas. No fueron veces casuales, ni porque la necesidad me llevó ahí. Yo quería cambiar de trabajo. Y cuando me di a la tarea de cambiar de trabajo, una de las cosas más importantes que hice fue hacer uso de las relaciones que había construido a lo largo de mi carrera. Entonces realmente creo que a veces las personas erran en la idea de que no es que necesites una palanca, necesitas conectar con personas. Así de fácil y sencillo. No se trata de palancas, se trata de conectar con personas que eventualmente te puedan conectar con otras personas que te van a llevar a donde tú quieres estar. Yo creo que ese modelo lo escuchamos con Laura, la chica que está en Australia. Con Laura. Ella hablaba sí, precisamente Laura, del por tema supuesto. del networking, Sí. porque mira, 100%. tú acabas de decir, el networking en Colombia es un bebé. Y probablemente para nosotros, digamos, el nivel más bajo del networking es tener en el teléfono a alguien con quien tú le puedes decir, ven acá, consígueme una palanca para, o será que tú me puedes palanquear para tal trabajo, para tal práctica. Pásame el contacto Pásame de- el contacto de, es decir, hasta ahí llega el networking, pero lo que tú mencionas se parece mucho a lo que está haciendo, por ejemplo, Laura en Australia. Laura, Entonces, tal cual. es exactamente como el mismo. Entonces, yo en ese momento nosotros le decíamos, ¿será que entonces como un modelo avanzado, como tal, es que el modelo de hoja de vida avanzado de Australia? Y ella decía, no. Es que Australia y el mundo, el primer mundo, se mueven así, se mueven a través del A través de la networking, relación. se mueven a través de una sola página donde es uno muy claro en el tema de las habilidades y el foco hacia dónde quieres trabajar. Y obviamente, y tengo que preguntártelo, en ese sentido entonces uno tiene que tener muchas hojas de vida por si de pronto la señora Luisa en este quiere ser locutora, en el otro quiere ser Productora. directora, productora, y en el otro quiere ser directora de varios programas radiales, o sea, que sea una cosa mucho más macro. Me imagino, ¿no? Te voy a decir una frase que yo he decidido adoptar y que la gente me ha comprado claramente cuando estamos en círculos sociales entre latinos. Yo acuerdo que estamos en Zootopía. Tú puedes ser lo que quieras ser. Me encanta. Zootopía. Me encanta. Literalmente. O sea, tú en Canadá, por lo menos no conozco Australia, ya está la U y respeto todo esto. Me quito el sombrero con el trabajo que ha hecho mi socia en ese sentido y con las cosas que está logrando. Estoy muy orgullosa de ella. Arriba el PEP 2004. La excelencia no se improvisa, definitivamente. La realidad se dicha es que tú tienes que adaptar tu hoja de vida, definitivamente. Y yo creo que eso aplica también en Colombia. O sea, yo creo que eso Sí. podría aplicar perfectamente en Colombia, y donde la práctica empezara a llevar a los buscadores de empleo a hacerlo, es muy posible que personas tuvieran mejores resultados en su búsqueda de empleo. Pero definitivamente el tema del networking va más allá de la palanca. O sea, no se trata de la palanca, se trata de crear relaciones legítimas con las personas. Y es hacerte presente en lugares donde tú sepas que tu cara se va a hacer más visible, que tu nombre empieza a sonar entre uno y el otro, que tú empiezas a conectar personas a través de otras personas. Y te lo voy a dar como ejemplo. Cuando yo llegué aquí, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios y definitivamente gracias al PEP y gracias a Encuentro Juvenil, yo fui de ese tipo de niña, de niña precoz, que participaba en muchas cosas, aprendí a voluntariar. Y cuando llegué aquí, una de las dos cosas que me dijo una persona que trabajaba en el tema de job seeking y demás fue, las dos cosas claves en Canadá son voluntariado y networking. Si tú no haces eso, puedes estudiar, puedes tener los títulos que quieras, puedes hablar inglés perfecto, que créeme que no vas a llegar a donde quieres llegar.
Y entonces yo empecé, gracias al apoyo de mi esposo, porque definitivamente no todas las personas tienen la disponibilidad de tiempo, porque económicamente no lo pueden hacer, de poder destinar mi tiempo a hacer esas cosas. Y empecé a voluntariar en la iglesia, empecé a voluntariar en una comunidad de latinos, empecé a voluntariar en una comunidad de personas que trabajaban en minería que eran latinos, empecé a voluntariar en donde saliera, que fuera relacionado con mi área, pero que tuviera la oportunidad de voluntariar. ¿Y qué empezó a suceder? Que me empecé a encontrar con las mismas personas que aparecían en la iglesia, en la comunidad de los latinos, en el grupo de los mineros, en el grupo del Career Center de la universidad. Y entonces la gente empieza a decir, que tú eres Tatiana, es que yo te he visto, es que tú eres Tatiana, que Tatiana, estamos conectadas por eso, oye, tú estás allá y estoy acá, y mira, yo estoy necesitando un contacto para tal cosa, sí, yo conocí a esta persona. Eso, generar redes que te permitan empezar a hacerte visible, que tu cara, tu nombre empieza a sonar. Y esto suena, yo soy cero influencer, no me considero una influencer, tú eres influencer, pero yo no. No. No soy influencer para nada, pero compartir lo que haces en tu red profesional es vital para que eso llegue a la memoria y la recordación de la gente. Ahí sí, enseñanzas de María Mercedes Botero en mi psicología del consumidor. Total. Tienes que hacerte recurrente. Y esa fue la estrategia que yo utilicé aquí. Empezar a conectar con personas en diferentes círculos sociales, desde el voluntariado y académicamente, pertenecer a grupos de estudio, a clubes, poca vaina. Me encanta todo lo que estás mencionando, Tati. Bueno, termina para poderte hacer la siguiente pregunta. Sí, para poder llegar a ese punto. Ajá. Y eso fue, honestamente, lo que me llevó a donde estoy hoy. Voluntariando, encontré una posición part-time como estudiante en la universidad. Y estudiando como estudiante part-time, encontré una posibilidad full-time. ¿Y qué fue? Networking. Alguien me dijo, ve a voluntariar allá al Career Center. Vaya, Tatiana, está allá. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, eso es. Crear conexiones y relaciones legítimas con las personas y compartir un poco de lo que haces de una forma profesional y bien enfocada. Crear redes. Venga, ahí de todo lo que estabas mencionando, Tati, yo quisiera saber, bueno, tú eres una joven muy acuciosa, inquieta, que se interesaba por participar en todos estos espacios, lo cual es bastante positivo. Yéndonos al entorno de la universidad, ¿qué creerías tú que podrían mejorar o fortalecer hoy por hoy las universidades aquí en Colombia o en América Latina para preparar mejor a los estudiantes a ese mundo laboral o a que sepan presentar mejor una hoja de vida o expresar mejor su experiencia? Mira, te voy a dar un ejercicio que nosotros estamos haciendo aquí en el college donde yo trabajo. Esta es la otra cara de mi trabajo y es organizar eventos de networking. Nosotros hacemos las típicas career fair como se hacen en las universidades en Colombia. Eso se hace, se invitan a los empleadores, ellos traen las vacantes que tienen disponibles, los estudiantes van y hacen tú sabes, su recorrido por la feria y demás. Sí. Sin embargo, una de las cosas que hacemos aquí mucho es invitar pequeños grupos de empleadores por sectores. Y entonces invitamos a, 12, 10 empleadores y creamos una especie de evento de conversaciones rápidas, 10 minutos, 11 minutos. Y durante esos 10 minutos, 11 minutos invitamos a todos los estudiantes, por decirte algo, del sector financiero. Súper ágil. Invitamos bancos, cooperativas de ahorro, pues todas las empresas que tengan relación con este sector y todos los estudiantes que tengan vinculación con estas carreras. Y los estudiantes se inscriben, llegan y de tú que hay 2 empleadores, 60 estudiantes, puede que la proporción sea un poco diferente, pero la realidad es que se genera un espacio de conversación del empleador con ese grupo de estudiantes en una figura rotativa. Y la idea del networking es que el estudiante tenga la posibilidad de hacerles preguntas a los empleadores acerca de cómo funciona el negocio, cómo se puede llegar en un momento determinado a tener posiciones entry level en esas áreas o en esas empresas, cuáles son los procesos que ellos llevan para desarrollar a las personas dentro de las empresas, cuáles son los skills o las competencias técnicas que ellos deben adquirir para poder llegar a adquirir un rol básico o eventualmente crecer dentro de una organización de esta naturaleza, cuál es la trayectoria que tiene el profesional que viene, porque no invitamos directamente a la persona de recursos humanos, sino a un profesional en el sector financiero en ese negocio. Entonces, ellos empiezan a generar unas conexiones con empleadores de forma directa y unas conversaciones que van mucho más allá
del simplemente aplicar a una carrera o aplicar a una posición. Ellos pueden conectar con ellos en LinkedIn. Ellos pueden, si el empleador es muy abierto, que generalmente lo es, pueden enterarse de las posiciones que están y eventualmente conectar con ellos y decirle, mire, yo apliqué a esta posición, ¿es posible tener una opción de una entrevista? Usted me conoció en este entorno. Entonces empiezan a generar unas relaciones distintas y yo creo que eso es algo que agregaría mucho valor en Colombia. Claro, y me encanta porque ya tiene una referencia el empleador inmediatamente. Ah, claro. De ti. Está escuchando, señora Maggi, usted que está en los temas internacionales. Y nos está acompañando la señora Maggi de internacionalización. Yo creo que todo este tipo de experiencias y de ejemplos que hacen otras universidades son perfectamente replicables. Creo que esto es lo que hace magnífico y nutritivo Claro. todo este tipo de conversaciones cuando tenemos la posibilidad de tener invitados internacionales. Yo creo que probablemente nosotros todavía no hemos llegado a esa práctica de traer a los empleadores en este círculo de preguntar con los chicos. Creo que llegamos hasta el punto de simplemente la empresa muestra sus vacantes. Sus vacantes y la gente se inscribe y después de eso o deja su hoja de vida y después de eso pues miraremos si te contacta o no, si utilizaste tu ATS perfectas o todas estas palabras claves que se deben utilizar para las hojas de vida y pare de contar. Pero es bien interesante cómo podríamos nosotros desde la Universidad Simón Bolívar también replicar este tipo de hazañas que me parece interesantísimo y que además... Y qué sencillo. Y qué sencillo, es decir, es simplemente... es simplemente pensarlo, hablar con los empleadores y replicarlo con los estudiantes. Simplemente traernos el modelo que ya existe, que ya funciona, y replicarlo con la Universidad Simón Bolívar. No es difícil. Y hay otra cosa que fue una iniciativa que tuvo otra institución educativa en Colombia, en la que yo participé como por 2 o 3 años, y es que ellos tenían como su oficina de ingeniería, su departamento de ingeniería. Y todo, tú sabes, en ingeniería casi todas las carreras van a prácticas. Entonces ellos lo que hacían es que durante un mes se creaban 2 horas de sesiones de entrenamiento en donde yo era la facilitadora y básicamente durante esas 2 horas de sesiones de entrenamiento lo que hacíamos era exposición a una entrevista y a un assessment center, porque en Colombia se hace mucho eso. Entonces te doy los tips básicos acerca de la hoja de vida, cómo debes ir presentado, por favor no se te olvide ponerte un pantalón planchado, o sea, esas cosas básicas parece tonto, pero sí, el pantalón planchado, la camisa planchada, el jeans no roto, jeans no, tenis tampoco. Por favor, amigo, plancha la camisa, motílate ese día, pásate una afeitadora, o sea, esas cosas básicas que no deberíamos decir, pero que hay que decirlas. Pero íbamos más allá. Entonces vamos a ponernos en el juego de la entrevista. Uh-huh. Y entonces eran grupos pequeños porque eran grupos de 10 estudiantes, no más de eso. Por eso duraba un mes y yo iba todos los días a la universidad a hacer 2 y 3 de estas jornadas que duraban 2 horas. Y básicamente en esas 2 horas la primera parte era, vamos a trabajar entrevistas. ¿Cómo vas a responder preguntas por competencias? Y entonces empezábamos a practicar el método STAR. Y te estoy hablando uh-huh. de hace 8 años. No es tan nuevo, o sea, esto fue una iniciativa que tuvo impacto. Y luego de eso hacíamos un juego de roles. Ahora yo traía un ejercicio de assessment y colocaba a estos estudiantes en una situación de assessment real. Y los ponía a hacer el assessment durante 1 hora y, bueno, no tanto, como 45 minutos. Y los últimos 15 minutos eran de feedback. Y les daba los tips. No te puedes quedar callado. Cuando hables tienes que ser muy claro en tus puntos. O sea, las recomendaciones básicas de sus comportamientos evidenciados ahí. Y en el fuego, en la candela, decirle, oye, ¿por qué te tuviste que exacerbar y gritarle a tu compañero en una mesa de assessment? O sea, estás siendo evaluado, estás siendo observado. ¿Cómo te vas a quedar callado y si te preguntan tu opinión no vas a dar tu opinión? ¿Cómo no vas a tomar el liderazgo cuando tienes la posibilidad de hacerlo? O sea, como mostrarles esas cosas que definitivamente las está viendo el evaluador, que pasan realmente en los procesos de selección en Colombia y que ellos necesitan saber para poder aproximarse a los procesos de una forma más segura, por decirlo así. Mira, esto en la época de nosotras no existió. O sea, cuando yo fui a hacer entrevistas me acuerdo a Transelca, a Aluminio Reynolds, al Banco de Occidente, y nadie me entrenó para nada. Ni siquiera me dijeron que me tenía que poner tacones. O sea, surgió de un instinto de supervivencia. Pero hoy día no hay manera que un estudiante diga que no tiene las herramientas. Porque las universidades se preocupan por prepararlos y estoy segura que esas cosas se hacen. O sea,
no solo esta institución donde yo lo hice, estoy segura que otras instituciones lo replican también. Tati, una pregunta clave, técnica. ¿Qué es más difícil si yo quiero migrar a Canadá? ¿Adaptación a la cultura o adaptación al idioma? La cultura. La cultura porque la el cultura. idioma, porque el idioma, te voy a ser 100% honesta, yo sabía que venía a estudiar en inglés. Mi inglés fue aprendido de una forma muy empírica. Yo aprendí inglés hablando con los extranjeros en Prodeco, literalmente. Y fue porque mi jefe me tiró al agua. Mi jefe un día, mi jefe era la que hablaba inglés y yo era su segunda a bordo. Y yo le preparaba todos los materiales en inglés, usando obviamente herramientas de En ese internet momento, y demás. Google Translator. Google. Claro, no existía ChatGPT, era Yo se lo Google preparaba, Translator. jefe, mira, Total. aquí está la presentación tal, aquí está la presentación tal. Un día me dijo, no tengo tiempo de ir, la presentación está muy bien, ve y hazla. Y era con el presidente. Wow. Y yo le dije, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ir a hablar con Gary? Gary era el presidente de Glencore en ese momento en Prodeco. Y le dije, ¿cómo se te ocurre que yo voy a hablar con Gary? Yo no sé hablar inglés. ¿Tú te has dado cuenta que él tampoco sabe hablar español? O sea, él me dijo, él habla mal español, Tati. Él me dijo, él habla mal español. Él sabe que tú hablas mal inglés. No te preocupes. Ve. Tú puedes. Y me mandó a quemar ropa con Gary. Después me mandó con el vicepresidente financiero. Después me mandó con el gerente de la mina. Y así sucesivamente me mandó con estos escoceses, ingleses, sudafricanos. Y yo empecé a hablar inglés a la como sea, como ellos hablaban español, a la como sea. Y ese era mi inglés, que me sostuvo en mi cargo por 5 años en Prodeco. Gracias a Dios me regaló muchas satisfacciones. Pero cuando yo llegué al punto de tengo que venir a estudiar a Canadá, yo dije, esto es un chiste, no va a poder. Y entonces empecé a hacer una nivelación de inglés y cuando llegué fue un total golpe, un choque cultural bastante grande, pero en 2 meses ya estaba fluyendo. Hoy te puedo decir que mi inglés no es perfecto, no es el mejor, tengo el acento de la Toti Vergara bien puesto marcado. muy marcado, infortunadamente. Yo soy muy costeña, pero nos mi trabajo lo puedo entiende. hacer. Me entiende. Bueno, eso es otra cosa. Ahí voy con la barrera del lenguaje. A la larga y al final, aquí hay gente latina, aquí hay gente de la India, aquí hay gente de Ucrania, aquí hay gente de Inglaterra, aquí Los hay gente chinos. de todas partes, los chinos, los japoneses, los coreanos. Los acentos son diversos y el uso del lenguaje es tan amplio que nadie habla un inglés perfecto. El canadiense que, bueno, sí, pero la realidad es que son muy comprensivos. O sea, nadie te hace el feo por cómo tú hablas. Bueno, me han colgado el teléfono un par de veces porque no me entienden, pero sigo adelante. O sea, Nadie sigo muere adelante por con eso. mi vida. Nadie muere por eso. Eso Nadie me muere acordó por cuando yo trabajaba en el call center y una vez you must be from India. Y yo, o sea, yo me reí, yo dije, bueno, debe ser que mi acento estaba muy grave ese día. You must be Total. from India. Usted debe ser de la India, señora. Por favor, páseme a alguien que sí hable inglés. Pero no, Mira, me ha fíjate que pasado. esa parte cultural es bonita del tema de los canadienses. A diferencia de los americanos, que son mucho más exigentes y que probablemente el tema de la xenofobia es mucho más marcada. Sí, No, es mayor. En Canadá, por ejemplo, como decía Tati, es decir, la gente es comprensiva. O sea, Es muy así como positiva. cuando uno escucha al extranjero, yo querer tú mañana, y tú más o menos como que Igualito. le Igualito. tomas la esencia exacta de qué es lo que quiere Claro. y lo que quiere es tal cosa. O sea, ya igualito pasa en Canadá. Ajá. Creo que es completamente diferente a lo que pasa en los Estados Unidos. O sea, es un tema cultural. En cambio, la barrera cultural en términos de las rutinas del día, aquí la gente literal empieza a trabajar a las 8:30 de la mañana, a veces a las 9. No llames a nadie a la oficina a las 9, no te van a contestar. Llama a las 9:30, 10. A las 4:30 puede caerse el mundo, que todo el mundo se va para su casa. Aquí, o sea, Me encanta. tú tienes 1 hora y media de almuerzo y por lo menos ha sido mi experiencia, no sé en otras empresas, no, pero mi jefe te dice, ya tomaste el break. Tienes que tomar un break de 15 minutos o 30 minutos y tienes que tomar tu almuerzo de 1 hora. O sea, no es que estén detrás de ti para que lo tomes, pero se preocupan porque lo tomes. En Colombia, si no lo tomas, mejor. Y si te vas No más tarde, eres importa, mejor sí. empleado.
Y si te vas más tarde, eres mejor empleado. Nunca fue mi política. Yo la verdad siempre fui de las que llegué a tiempo y me fui exactamente a la hora que me tenía que ir y nunca tuve problemas con mi jefe por eso. La verdad yo siempre he sido una persona muy como dada a cumplir horarios y a cumplir mis metas en los tiempos que se me dan. Pero para mucha gente eso es importante. Entonces realmente es lo que es, ¿sí me entiendes? Pero aquí no. Aquí nadie se queda más del tiempo porque aquí pagan por hora. Ah, Aquí no claro. aquí te pagan por hora. Entonces si tú me pagas 8 horas, yo te trabajo 8 horas. Punto. Dos, Si no lo pude hacer hoy, te lo hago mañana. dos preguntas cada vez, Tati, para migrar a Canadá. Una es, ¿cuáles son las 3 cosas que hay que hacer antes de emigrar? Y la segunda es, ¿cuáles son en este momento los perfiles que mayor oportunidad tienen? Lo pregunto precisamente porque cuando hablábamos de Australia, habían unas profesiones que estaban como dentro de Dentro del top. lo que el país estaba buscando. ¿Qué está buscando Canadá en este momento para todos nuestros estudiantes y egresados? Eso es muy variable, pero vamos a empezar con las 3 cosas que tienes que saber para migrar. Tienes que saber inglés. O sea, no puedes simplemente venir y decir yo aprendo allá. No va a pasar. Sí va a pasar, pero vas a sufrir en el proceso. Entonces tienes que venir con unas bases que te permitan tener una comunicación con otras personas. Así de simple. Porque si tú llegas a Canadá y tú dices allí voy a aprender y no tienes ni idea, vas a sufrir mucho el proceso. Porque definitivamente estás en un país donde vas a encontrar mucha gente que habla español, por supuesto. En este momento sí, pero los trabajos no son en español. Entonces tienes que saber comunicarte, poder comunicarte para poder llegar a tener una oportunidad, incluso en posiciones entry level. Porque las posiciones entry level son las posiciones de servicio y las posiciones de servicio requieren que trates a la gente. Claro. Entonces, si tú no tienes el conocimiento básico para decir buenos días, para decir qué necesitas, para decir cómo le puedo ayudar, pues desafortunadamente no lo vas a lograr. Y es muy duro ver a la gente pasar trabajo por temas de idioma. Porque de verdad, los he visto, los he conocido, he sufrido al lado de ellos y me da mucho dolor cuando veo a la gente sufriendo porque no consigue un trabajo. Cualquier situación asociada a eso. Segundo, tienes que estar preparado económicamente. Definitivamente no es un plan para hacer si tú no tienes financieramente presupuestado lo que va a pasar. Y los mínimos que pide Canadá para que vengas a estar aquí 1 año, 2 años, no son suficientes. Entonces, definitivamente lo que dice el papel es una cosa, pero la realidad es que la vida es costosa y tienes que estar preparado económicamente para poder sobrevivir a ese proceso de adaptación inicial por lo menos unos 6 meses, porque eso hace parte del proceso. Y lo tercero no tiene nada que ver con, pues, yo establecí un mantra con mi familia cuando nosotros nos vinimos aquí. Mi hija tenía 9 años y la segunda tenía 4 años de edad. Y mi esposo y yo teníamos 41 años cada uno. Nos sentamos un día, en los días en los que había momentos muy, muy difíciles, de decisiones difíciles, y nos vieron quebrantados y les dijimos, no es la primera vez que nos vas a ver quebrados. Nos vas a ver quebrados muchas veces, porque este es un proceso que apenas inicia. Y nuestro mantra fue, como familia, tenemos que tener un corazón dispuesto, una mente abierta y estar agradecidos por lo que tuvimos, por lo que tenemos y por lo que tendremos. Porque tuvimos que dejar todo lo que teníamos. Y nos tocó coger a nuestras hijas, y te lo digo y me emociono porque es así, de 9 años y de 4 años, y hablarles de frente y decirles, nos vas a ver quebrantados las veces que sean necesarios, pero esto lo vamos a hacer por su bien. Y nuestro corazón tiene que estar dispuesto para todo, nuestra mente abierta para aprender, y tenemos que estar agradecidos con todo lo que está pasando, porque todo es una oportunidad para agradecer. Entonces creo que la mentalidad es fundamental para lograr un proceso en el que así tú tengas la plata de tu vida, el idioma, los títulos, te vas a enfrentar a un cambio que es supremamente fuerte, creo que de los más fuertes que se puede vivir en la vida de un ser humano, y que te va a poner en cuestionamiento muchas veces. Lo estás haciendo con una meta clara, con un objetivo claro y por una razón válida, pero a la larga tienes que estar preparado porque no todo es color de rosa. Nada, o sea,
como dije yo en algún post que hice en mis redes personales, te voy a compartir el momento Kodak, pero tú no has visto las oscuridades, no sabes, no tienes ni idea de los caminos oscuros ni de las piedras, o sea, no los vas a saber nunca, porque eso solo lo sabe el que lo vive. Sí, Eso por ese lado. qué pasó antes de que sucediera esa foto? ¿Qué le dirías hoy Esa foto. a un joven que quiere construir una carrera con impacto internacional, Tati? Mira, las necesidades de Canadá son muy variables dependiendo de la provincia en donde te muevas. En este momento en la provincia de British Columbia hay unos planes migratorios y unos enfoques específicos sobre educación y pues lo que necesitas saber para poder estar en Canadá, que son muy críticos. El primero es el tema de la salud. Todas las profesiones que tienen orientación hacia la salud son muy demandadas en el país porque es una de las carencias más grandes, pero en BC en especial le están dando una gran importancia. La segunda materia crítica para los canadienses en este momento en BC, que es la zona donde yo estoy en British Columbia, es básicamente todo lo que tiene que ver con educación a la primera infancia. Todo lo que son profesores de niños, child education, todo lo que tiene que ver con profesores de literatura, profesores de matemáticas, toda esa parte de educación es muy crítica, al igual que todo lo que tiene que ver con psicólogos en el área clínica y en el área de educación son muy relevantes. Y el tercer área digamos que desempeño crítica son las tecnologías. Digamos que todavía la tecnología está teniendo un papel fundamental, cada vez es más cambiante. Al principio se necesitaban más personas que subieran desarrollo, hoy día están buscando más personas orientadas hacia el data analytics y otras cosas, pero realmente el tema de la tecnología y la innovación está jugando un papel fundamental en el entorno canadiense. Y hay algunas situaciones o posiciones o mercados en los que se mueven mucho los trades, los que llaman las posiciones para construcción y competencias muy específicas en el sector de la construcción, pero digamos que eso ya son formaciones más técnicas y no profesionales. Interesante. Muchísimo. Muchísimo, estamos también, creo que vamos a finalizar el programa de la misma forma. Yo quiero cerrar este programa con la siguiente pregunta. Si hoy tuvieras que empezar desde cero, ¿qué harías diferente? Buena pregunta. Es la pregunta de cierre. Para reflexionar. El otro asunto que juega mucho la parada en estos momentos en el tema migratorio es el francés. Aunque yo nunca en mi vida se me ocurrió que el francés era algo que pudiera importarme, en este momento es una vía para migrar. Y para sostener nuestro plan migratorio, definitivamente tengo que aprender francés y estoy estudiando francés. Entonces, ¿qué te digo? Los idiomas son importantes. Magnífico. Los idiomas son importantes. No es que tengas que tener un alto nivel de francés para poder vivir en la provincia de British Columbia. No es cierto. Aquí no se habla francés en común denominador de los casos. Pero si quieres adquirir posiciones con el gobierno o si quieres tener mayor movilidad entre provincias, o sea, tener oportunidades laborales en otras provincias, definitivamente el francés es fundamental porque de Alberta para allá la gente habla francés, o sea, es así. Entonces, definitivamente, si quieres migrar para quedarte, francés. Si quieres progresar y tener la oportunidad de tener movilidad interna dentro del país, francés. Es lo que es. Eso es lo que harías diferente, señora Luisa. Eso, hubiera podido, o sea, podría haber aprendido otra cosa, pero nunca en mi vida se me ocurrió que iba a necesitar otro vaina más que el inglés. Me encanta cómo lo dices, Tatiana. Tu historia ha sido para nosotros, creo que hemos viajado entre sentirnos conmovidas, inspiradas y también motivadas. Entonces, muchas gracias por compartirla, por guiarnos y también dejarles este mensaje a nuestra comunidad universitaria y entendiendo que migrar tiene diferentes matices desde cualquier punto, desde donde se le vea. Prince. Así es. No, yo darle las gracias a Tati por compartirnos su historia. Como dice Lu, muy inspiradora. Creo que tiene muchos elementos claros para aquellas personas que estén pensando de pronto en este momento, para todos nuestros estudiantes que de hecho, como hemos tenido el año de Canadá, que quisieran
establecerse en Canadá o hacer una movilidad en Canadá, Así es. interesante conocer la cultura, y muy importante, interesarse en los idiomas, no solamente en el inglés, sino en el francés. Ambos promovidos también en esta universidad lo pueden estudiar en Unisimón. 100%. Tenemos profesores acá en la universidad con los que puedes aprender. De hecho, yo hice curso de italiano aquí con la profesora Hilaria. Así que en esta universidad usted puede aprender y tener las bases para que no llegue a Canadá en cero. Sin duda 100%. alguna. Gracias, Tatiana, nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme. Me encanta haber conectado con Prince Again. Bueno, nosotras nos mantenemos conectadas a través de Del nuestras networking. publicaciones. Del networking. Sí, Y de las pero redes es un sociales. placer verte haciendo todo lo que estás haciendo, Prince. Definitivamente ha sido un placer ver tu proceso de evolución profesional. Nos conocemos desde que estábamos en la universidad, así que sabemos cada una que ha estado haciendo la ruta. Y es un placer saber que estamos haciendo cosas diferentes y que estamos impactando la sociedad al final del camino. Lo que te decía, servir es un propósito, Ser mejor Ser mejor. para servir mejor, para servir mejor. decía el Pep. Tal cual. Lo Nos tenemos bien despedimos entonces. Gracias, Tatiana. puesto. Un beso, cuídense mucho. Gracias. Que estés Gracias súper a bien. ti, que estés súper bien. Y bueno, seguimos inspirándonos porque tenemos avisos, tenemos mensajes institucionales hasta ahora. Yo los Pris. llamo los avisos parroquiales. Muy bien, y tenemos dos, pero vamos a anunciar el primero. Por acá ya va acercándose nuestro invitado de la tarde. Vamos por acá al centro. Sí, señor. Aquí le cedemos un micrófono. Y como uno tiene que trabajar en equipo, y eso es una de las habilidades que definitivamente para este momento de la vida usted la necesita para cualquier contexto cultural, en la Universidad Simón Bolívar, la Facultad de Administración y Negocios y la Facultad de Ingeniería han decidido trabajar de la manito, de manera conjunta, aunar esfuerzos para hacer un súper evento. Y aquí tenemos al profe, que viene a hablarnos de este evento magno que tendremos en el mes de mayo. Profe, bienvenido a los micrófonos de Unisimón Radio Digital y a Simon Jobs. Muchísimas gracias, Prince. La verdad es que, primero que todo, muchas gracias por la invitación y súper encantado de estar acá, tal cual como tú lo dijiste. Ahí la unión hace la fuerza, junto con Maye de Administración y Negocios y yo en representación de la Facultad de Ingenierías. Tenemos un súper evento el 12 de mayo. Por primera vez, dos facultades tan grandes y tan importantes de esta universidad como Administración y Negocios e Ingeniería se unen para hacer un gran evento a nivel internacional. Creo que es fundamental el trabajar conjuntamente. Traemos ponentes de muy alto prestigio. Traemos ponentes de Canadá, precisamente por el año internacional de Canadá, pero tenemos unos ponentes también muy interesantes de Ecuador, Argentina, México. Así que vamos a tener un panel realmente de alto nivel. ¿Cómo se llama nuestro evento magno? Nuestro evento magno es el 7º encuentro de tendencias internacionales en avances en ingeniería y diseño y el 4º simposio de administración y negocios. Son los dos eventos que están juntos trabajando de la mano. ¿Cuál es la línea gruesa, la línea temática para aquellos estudiantes y comunidad académica que quiera ir a este evento el 12 de mayo? Ok. Hay un tema de tendencia que creo que todos tenemos que estar súper inmiscuidos en eso y es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando el mundo, está cambiando la forma de relacionarnos y está cambiando las organizaciones. Y esa es la principal línea del evento, cómo la inteligencia artificial está cambiando todas las organizaciones, desde privadas hasta todo el tema gubernamental, cómo la inteligencia artificial es transversal para ayudarnos a mejorar todos los temas organizacionales. Excelente. ¿Cómo hacen nuestros estudiantes, señora Maggi, para poder hacer parte de este evento del 12 de mayo, este congreso, este simposio y encuentro internacional de tendencia en ingeniería y diseño? Buenas tardes para todos, un gusto y muchísimas gracias por tenernos acá en este espacio. Nuestros estudiantes y externos, porque además el evento está abierto a toda nuestra comunidad de egresados, profesionales, pueden inscribirse a través de la plataforma de nuestra institución, a través de ELSEC, y
por supuesto, allí separar su cupo para este evento. Tenemos tarifas especiales para nuestros estudiantes, para nuestros egresados y pues también para esos profesionales externos que nos quieran acompañar el 12 de mayo. Ok, yo voy www.unisimon.edu.com/SEC, CEC. Correcto. Centro de Educación Continuada. Incluso en el front page de nuestra página web es el segundo evento que sale en el banner. Ajá. Y simplemente es un botoncito registrar y listo, los datos y sale. ¿Cuánto cuesta participar para nuestros estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios y para la Facultad de Ingeniería y todos los que quieran participar? Bueno, la tarifa es súper especial, es una tarifa de 70,000 pesos, que yo no le llamaría tarifa, le llamaría inversión, porque pues justo como lo mencionaban ustedes en su programa, hoy es súper importante seguir actualizándonos y seguir formándonos pues en todas estas tendencias que están ahora mismo en el mundo laboral. ¿Usted le sobran 2.333 pesos en su bolsillo el día de hoy? Si usted invierte 2.333 pesos de hoy hasta que finalice el mes, usted va a pagar fácilmente su entrada de 70,000 pesos, ¿cierto? Correcto. Y si usted es un egresado, ¿cuánto debe pagar, señora Maya? Nuestros egresados tienen una tarifa de 80,000 pesos. ¿Regalado? ¿Regalado? ¿No llegó a los 3,000 diarios? Exacto. No lleva los 3,000. ¿Cuánto cuesta un pasaje de bus? Creo que es más costoso. 3,600. ¿Cuánto cuesta un pasaje? $3,600. Ya está en 3.8. Santiago Martínez, confírmeme. Sí, 3.800. 3,000, o sea, le sale más barato que tomar el bus Correcto. diariamente. Y lo más importante es que todos van a obtener una certificación una vez finalicen el curso y ya eso va alimentando desde este momento a todos nuestros estudiantes su hoja de vida. Es genial empezar a hacer hoja de vida desde ya. Que estaban hablando con la chica en Canadá que estaba muy pendiente de eso, y son las habilidades que tú empiezas a formar escuchando a ponentes tan importantes. Entonces creo que es fundamental empezar a hacer hoja de vida desde ya. Y fíjense que, por ejemplo, nuestra invitada que es psicóloga decía, nosotros en mi empresa teníamos una tecnología, que obviamente es una IA hoy, que lo que hacía era a través de las ATS capturar las palabras claves en cada una de las hojas de vida y poder tener al candidato idóneo y poder hacer una segmentación. Entonces, si los psicólogos necesitan esta tecnología, la gente de la Facultad de Administración de Negocios claramente lo necesita, y sin duda las ingenierías lo necesitan. Ni qué decir todos los que estamos haciendo, por ejemplo, desde Audacia, con el tema, con todas las carreras médicas y todas las carreras de salud. Es decir, como nos decía el profe, definitivamente el tema de inteligencia artificial es algo que tenemos que conocer y es algo con el que tenemos que trabajar desde todas las carreras y desde todos los ámbitos. Así es. La cita, señoras y señores, estudiantes, comunidad bolivariana, es este 12 de mayo en el Teatro José Consuegra Higgins para ir al tercer simposio, cuarto simposio internacional de administración y negocios y el 7º encuentro internacional de tendencias en ingeniería y diseño. Una cita ineludible. Además, baratísima, ya saben, 2.333 pesos diarios. Si usted es un estudiante activo de la Universidad Simón Bolívar, o 80,000 pesitos que no llegan ni a los 3,000 y tantos si usted es un egresado. Correcto. Bien, ahora sí llegamos al final, pero tenemos otro anuncio rápidamente. Hoy, desde las 8 de la noche, el programa de fisioterapia nos invita a la fiesta ochentera con motivo de recaudar fondos para la celebración de los 30 años del programa de fisioterapia. Será hoy en Díscolo desde las 8 de la noche. Todavía hay entradas disponibles, así que si quieres ir, dirígete al programa de fisioterapia o acércate directamente a Díscolo en el Centro Comercial Miramar, porque van a tener entradas allí a la venta a las 8 de la noche. Y con esto nos despedimos, Prince. Un programa muy nutrido, señora Lu. Bastante. Bastante. Hemos aprendido, hemos comprendido también la importancia de formarnos ahora el final, pero también de tener espacios o momentos de esparcimiento. Entonces, nos vamos por ahora, pero en 15 días tendremos una nueva cita aquí en Simon Jobs, porque no es suerte, Es estrategia.